Bueno, acá estoy en estos videitos cortos que estoy grabando. En realidad a veces me salen un poco más largos, pero los voy cortando porque hay gente que me ha dicho que tramos tan largos los cansa. Bueno, lo primero que voy a hacer, le voy a pedir disculpas. Esto es muy casero y como casero que es, no hay buena iluminación. Y lo que voy haciendo en el pizarrón a veces no se ve claro, porque la iluminación es complicada, ¿no? Al ser un video tan casero. Pero bueno, es como lo estoy pudiendo hacer en este momento. Para hacerlos de otro modo tenía que contratar a alguien. Yo vivo lejos, vivo afuera, vivo lejos. La persona tendría que venir para darme la ayuda. Y yo la verdad que en esto soy bastante torpe. Así que a veces los dibujos en la pizarra no se ven, a veces porque los draipenes no llegan a cargar lo suficiente y otras veces por asuntos de movimiento y luz. Pero es lo que hay. Así que espero que de todas formas esto les vaya sirviendo, porque bueno, como les decía, a mí escribir me ayuda a ralentizar mis propios procesos. Antes escribía en cuadernolas, después empecé a escribir en Facebook y ahora estoy intentando esto de poner en palabras. Durante mucho tiempo me grababa a mí misma mensajes en WhatsApp, ¿no? Y después me escuchaba a mí misma. Pero, claro, me quedaban solo para mí. Y hubo gente que alguna vez les hice escuchar alguno de esos videitos, de esos audios. Pero qué interesante que está. Yo quiero que compartas conmigo. Bueno, lo estoy compartiendo. Si aunque sea un 5% que le resuene a alguien, me parece bárbaro. Decirles que en esto de los testimonios, testimonio 1, testimonio 2, testimonio 3, en este testimonio 4, decirles que en algún momento sentí muchísimo cansancio, mucho cansancio. Llegué a expresar que contacté internamente con unas capas donde estaba mi cansancio de vivir. Me sentía cansada de vivir. Como verán en los videos anteriores, yo me sitúo en mí misma, en mi mismidad. Y en lo que a mí me pasa cuando yo quiero mostrar algo, simplemente mostrar algo y mostrar cómo yo veo este algo. Y lo que cuando uno quiere mostrar este algo, el otro lo rechaza. Quizás justamente porque en mi diseño de identidad, el rechazo es uno de los grandes dolores, ¿no? Y sentir que lo que uno tiene no siempre va a ser bienvenido por los demás. Entonces me sitúo en la mismidad. El otro a lo mejor está sintiendo lo mismo, está sintiendo que yo quiero mostrar lo mío y que al mostrar lo mío estoy colocando lo mío sobre lo de él. Y entonces ahí empieza a haber como una fricción, porque de alguna forma yo quiero poner lo mío al lado de lo de él. Pero quizás lo hago con un nivel de vehemencia, de pasión y de vehemencia, que el otro está sintiendo que yo quiero poner lo mío arriba de lo de él y se siente invalidado. Entonces, ¿qué pasa entre lo que yo quiero mostrar y lo que el otro quiere mostrar? Cuando yo escribí el libro,
yo observé 3 etapas que en algún momento, en alguno de los videos las puse, pero ahora las quiero poner de vuelta. Las quiero tomar de vuelta. Posiblemente al tomarlas de vuelta va a suceder algo diferente también, porque no es el mismo momento. Cuando yo escribí el libro, yo vi que en la clase sucedía lo siguiente. Yo vi 3 etapas. Estas etapas tienen algo de parecido con las 3 fases del proceso grupal, con los tres estadios, que en realidad vienen a ser 3 fases con 3 estadios, 9, ¿no? 9 sitios. Esto es bastante más sencillo. El grupo estaba en esta etapa. Etapa del silencio. Esta etapa del silencio se mostraba de 2 formas. La gran mayoría era que el niño no era capaz de hablar de lo que sentía. No tenía capacidad de expresar y de poner en palabras lo que sentía. Él estaba ahí como un recipiente para que el docente metiera cosas adentro. No para que un docente lo acompañara a experimentar, a experimentarse, a conocerse a sí mismo y a conocer el mundo. En el mejor de los casos, un docente puede ayudar al niño a que experimente el mundo, pero no a que se experimente a sí mismo. ¿Por qué? Porque los docentes no saben de eso. ¿Qué es experimentarse a sí mismo? La gran mayoría de los docentes no lo conocen. Y esto es muy fuerte, ¿no? Porque una vez en un grupo de docentes, ¿no? Se hablaba de la planificación. Y el grupo de maestros hablaba y criticaban a una docente que no planificaba. Y entonces decían, pero esa mujer que no planifica se debe de creer una genia, porque ir a una clase sin planificar es como ir a improvisar. Y entonces vas a hacer cualquier cosa. A mí me parece que la planificación es lo que me da seguridad y me ayuda a hacer lo que tengo que hacer del modo en que lo tengo que hacer. O sea, lo correcto. Entonces yo lo que planteé es que yo no planificaba. Yo hacía una mirada diagnóstica con una mirada, con una manera de comprender el diagnóstico como tener una imagen y una comprensión del estado en que está un grupo, para ver qué es lo que ese grupo necesita y estar en función de ese grupo y ver qué ese grupo necesita, pero el grupo real, no un grupo imaginario que yo tengo en la cabeza de cómo ese grupo debe de ser de acuerdo a lo que unos inspectores me piden que rinda tanto y que rinda tanto y que rinda tanto y que rinda tanto. No, ¿qué necesita ese grupo? Desde el mismo niño y la subjetividad, el ser interior de ese niño, ¿qué está necesitando? ¿Qué es lo que le está pasando? Entonces eso sin duda era muy difícil, ¿no? Porque vivimos en una educación que es acompañar al niño, embuchar. Cállese la boca, vaya y trabaje. Cállese la boca. Quizás en este momento la dureza del cállese la boca, siéntese y trabaje y no converse con el compañero no tenga la misma dureza. No sé, tendríamos que ver qué está pasando con cada docente dentro de su clase. Yo lo que veo que muchos de los docentes que son muy revolucionarios afuera de la clase, y diríamos que hasta tienen ideales anarquistas afuera de la clase, cuando están adentro de la clase son profundamente autoritarios. Y eso es porque justamente tenemos mucha disociación. Donde soy
donde de alguna forma estoy en un lugar de subordinación, quiero ser anarquista. Pero donde estoy en un lugar de sobre, ¿no? Cuando estoy en un lugar de poder, ahí me vuelvo autoritario. Bueno, entonces ese grupo estaba en la fase del silencio, ¿no? Porque ya ese grupo tenía mucho tiempo de haber sido educado del cállese y trabaje. Y resuelva esto. Yo le doy el ejercicio y usted lo resuelve. Y me lo trae. Y va a sacar el sobresaliente, el que lo traiga mejor resuelto. ¿Según qué mejor? Según la idea que el docente tiene de mejor. Más prolijo y en menos tiempo. Resolución de un problema. No trascender un conflicto. De poder acompañar a trascender conflictos en la educación, eso no se habla. Porque trascender conflictos es dar vuelta a la página. Esto ya pasó, se deja atrás y ahora a partir de este momento se empieza a funcionar de un modo diferente. Y no se mira la trastienda de ningún conflicto. Ese grupo estaba en la etapa del silencio, por lo tanto, desde el silencio lo que hacían era repetir la fábrica que yo le llamo la fábrica de robots, que podrán ser muy inteligentes, podrán llegar a ser ingenieros en la creación de dispositivos para manejar el afuera. Repetición. ¿No? Repetición, una repetición pobre o una repetición enriquecida, pero repetición. ¿No? En esta fase, los niños, si tú le preguntabas qué era lo que sentían, qué era lo que... una de las veces que hice uno de los ejercicios, donde en el ejercicio les pregunté qué era lo que querían, todos mostraron el gran perfil de consumistas. Todos querían cosas, todos querían objetos de consumo. Desde que dar un juego nuevo, en aquel momento se hablaba de Atari, a querer una moto, una bicicleta, pero todos querían cosas, y cosas consumibles, o sea, bienes de consumo. A nadie se le ocurría que tenía el derecho a desear algo diferente o anhelar algo diferente. Todo se resolvía con cosas. Ninguno le dijo, ay, que mi papá está tan lejos, quisiera que mi papá que está tan lejos encontrara un trabajo que pudiera estar más cerca. O mi mamá pasa tantas horas fuera de casa, me gustaría que mi mamá estuviera más conmigo. O me gustaría que... Lo que todos esos niños querían, entre comillas, cuando se les pedía que plantearan qué era lo que deseaban, qué era lo que anhelaban cosas. Cosas, bienes de consumo, bienes, entre comillas, de consumo. O sí que ya desde chiquitos, niños de tercer año, eran pichones de consumidores. Entonces, en ese silencio existía una enorme dificultad. ¿Para qué? Para poder hablar de sí. O sea, la mismidad estaba hecha pomada. Estaba ese niño silencioso y después estaba el niño bullicioso, que hablaba mucho pero no decía nada. Que el niño bullicioso es
el otro lado del niño silencioso. Cállese, consuma la información que yo le doy, procese la información que yo le doy, para lo cual el niño tiene que venir con un programa, con un chip de valores de la casa. El niño tiene que venir con un chip de valores de la casa. Pero resulta que cada familia tiene un chip de valores totalmente diferente a la otra. Porque cada familia tiene un chip de valores que a lo mejor en lo abstracto se parece, pero en concreto es absolutamente diferente. ¿Por qué? Porque a cada chip de valores que tiene cada niño y viene de la familia, viene siendo la resultante de un destino de esa familia, de una cantidad de programas como resultante de los traumas que ese sistema familiar trae, y de los recursos que trajo para intentar superar la situación, que no es lo mismo que trascender. Superar y trascender son cosas bien diferentes. Entonces, hay un niño cuyos valores son rojos, cuyo chip de valores es rojo, otro azul, otro violeta, otro naranja. ¿Cómo hacemos cuando eso se llega a la escuela? El maestro supone que los niños tienen que traer los valores aprendidos. Los titulares de los valores posiblemente, que todos son muy parecidos, pero cuando abrimos esos valores y se empiezan a mover en la práctica, esos valores se van al carajo. Porque lo que es el respeto para uno no es el respeto para el otro. Lo que es el amor para uno no es el amor para el otro. Lo que es la colaboración para uno no es lo mismo que la colaboración para otro. Porque cada uno viene con un chip de valores totalmente diferentes, aunque los titulares parezcan los mismos. Entonces, ¿qué pasa cuando cada uno de los niños viene con ese chip de valores? Y los van a poner en práctica, y en la práctica esos chips de valores son absolutamente diferentes. Entonces ahí viene el maestro, el docente, que desde su autoridad impone su chip de valores. Y entonces, ¿qué hace? Los valores de los niños, el chip de valores que traen los niños de su casa, queda silenciado y el maestro impone el suyo. Bien. La gran mayoría queda en esta etapa. El niño queda silenciado, queda en un estado de reproducir. Y entonces el tema es que ahí veremos cómo hace el niño que tiene una lealtad al chip de valores de su familia y ahora tiene que empezar a usar un chip de valores que es el chip del docente. ¿Y cómo hace? En la casa uso este sistema de valores y en la escuela uso este otro. No, ¿por qué valor? No, no existe tal cosa como valores universales. Los famosos valores universales no son nada más que grandes titulares grandes titulares de la gran nube de pedos, de que parece que todos sabemos lo que es el amor, todos sabemos lo que es el respeto, todos sabemos... No. Son titulares abstractos que cuando se bajan a la práctica mueven cosas diferentes y entonces te das cuenta que cada uno entiende que el amor es una cosa diferente, que el respeto es diferente, que la cooperación es diferente, porque cada uno trae en ese chip de valores toda la historia de su sistema, del destino de su sistema familiar. Cuando un docente puede empezar a pasar de esta etapa a esta, lo que va a empezar a ayudar es a la etapa que le vamos a llamar expresión. Y la expresión no es hacer poesía. Por lo menos no poesía que expresa lo esperable. Sí puede ser una poesía que de alguna forma, una poesía, un arte que de alguna forma
saca desde lo hondo, desde la tripa, el ser genuino. Hay mucha poesía que es poesía. Del romanticismo más naif, pero que no viene, ¿no?, desde el ser. Entonces, ¿cómo es eso? Que el niño tenga permiso para expresarse. Una maestra, por ejemplo, que de alguna forma les dice a los niños que se animen a salir a gritar y que salgan en un espacio contenido y cuidado a correr y a gritar. La única precaución es no chocarse con el otro. Pero que corran, ¿no? No chocarse con el otro y con las cosas y tengan cuidado de no caerse. Mientras tanto, que corran y que griten. Ahí se ven cosas muy fuertes. Niños que pueden llegar a gritar hasta quedar transpirando y quedar rojo. Niños que pueden llegar a quedar paralizados. En un estado de pánico. Puede pasar muchas cosas, ¿no? ¿Cómo es luego de ofrecerles esa experiencia a los niños, para que los niños se vean y se conozcan a sí mismos, que de alguna forma esa experiencia se pueda colectivizar? Y que cada niño diga lo que sintió en darse permiso para eso, o qué fue lo que lo paralizó. Que lo pueda expresar por la palabra, que lo pueda expresar por el dibujo. Que pueda inclusive hacer un cuento, un relato, un cuento sobre esa situación. ¿Cómo es empezar a darle permiso a este niño para esa expresión? El tema es que cuando un docente empieza a hacer esto, como se considera que educar es esto, decía una directora, meterse a los niños en el bolsillo. Mira. Así que habían gente que tenía en el bolsillo una cajita con un circo de pulgas. Yo en el bolsillo voy a tener una cajita con un circo de niños. Entonces, como en el circo de pulgas, supuestamente, en la fantasía, cada pulga hacía el movimiento que el director del circo, entonces ahí voy a tener un circo de niños, ¿sabes? Una cajita, ¿no? Que cuando abro la cajita, la pongo sobre la mesa, el circo de niños, los niños van a hacer, ¿no? Yo soy el director del circo y los niños van a hacer las piruetas que yo considero que tienen que hacer. Uf. Entonces, en estas experiencias, los maestros que se animan a hacer esto van a tener niños. ¿Qué? Niños que van a empezar esta fase que es de una fase de ¿qué? De expresión. Hasta el niño que quedó aterrado y se escondió y se quedó chiquitito así, ante todos esos compañeros corriendo y gritando. Unos que gritaron con más fuerza, otros que se animaron a empezar a gritar, otros a los cuales la garganta se les trancó y se les secó, otros que quedaron en estado de parálisis congelados. ¿Cómo poder vernos cómo estábamos y a ver qué nos pasó? Y poder dar cuenta de qué nos pasó ante esa posibilidad de expresar, de liberar mi garganta a través de un ejercicio de ese tipo. Entonces un niño que se empieza a expresar es un niño que empieza a salir de qué, que empieza a salir de lo que nosotros llamamos la educación cuadriculadora. Para muchos docentes en este sistema, educar es poner a los niños en un cuadriculado, en el cuadriculado del deber ser. Cuando empezamos a hacer esto, empezamos a abrir posibilidades
de romper en algunos aspectos o de debilitar en algunos aspectos la militarización que genera el deber ser, para darle espacio al ser. Sin duda, estos niños van a dejar de estar en este estado y en este tipo de orden. Y con este tipo de actitudes, cuando empieza la fase de la expresión, se va a generar caos. Qué horrible también que estaban esos niños el año pasado con la maestra del año pasado. Estaban tan educaditos, tan preciosos, tan ordenaditos, que eran maravillosos. Y con esta maestra están perdiendo todos los hábitos que el año pasado habían adquirido. Qué horrible. Ahí estuvo la historia fuerte, ¿no?, de un trabajo muy lindo que hizo el grupo sobre el comer chicles o el no comer chicles. Hicieron un trabajo de investigación fabuloso. Buscaron información en internet, consiguieron información de dentistas, entrevistaron dentistas a ver si era bueno o no masticar chicles. ¿Y cuál era la historia de que masticar chicles adentro de la clase es falta de educación? Falta de educación masticar chicles. Me parece que sí, que estar y haciendo globitos. Me parece que sí. Pero ¿quién mastica chicles de una manera discreta? No sé qué es la falta de educación que hay ahí en masticar chicles. Son programas absurdos. Entonces hicieron toda una investigación impresionante sobre lo que era el masticar chicles y cómo la humanidad, por la forma en que come alimentos procesados, podía terminar perdiendo la dentadura. Y cómo masticar chicles le podía dar una forma bien interesante de fortalecer la dentadura, ya que el humano la está usando cada vez menos. Entonces, entre todo eso, vieron todo eso, y el tema era que sin duda que algunas formas de masticar chicle eran molestas, eran muy molestas. Molestas por el ruido que hacían, molestas por un montón de cosas. Entonces los niños armaron entre ellos, después de discusiones, armaron un reglamento para el uso del chicle en clase. Fundamentos del por qué sí poder usar los chicles en clase, y un reglamento para poder ordenar la forma del uso, ¿no? Un reglamento que elaboraron en ellos después de discusiones de cómo usar el chicle en clase, qué cosas se iban a permitir y qué cosas no, de acuerdo a generar una manera de masticar el chicle en clase que no molestara a los demás. Discusiones muy lindas que tuvieron, realmente muy lindas. Y entonces ese reglamento había sido pegado en la pared, ¿tá? Y había también un régimen por el cual la persona que no cumplía eso, tenía que perdía el derecho, ¿no? Si no cumplía con ese reglamento, perdía el derecho a masticar chicles. Un buen día entra la directora de la escuela al salón de clase y ve que algunos niños están masticando chicle de una forma muy discreta. Por supuesto que cuando vas a hablar no tenés el chicle en la boca. Cuando vas a leer y cuando vas a hacer una exposición no tenés el chicle en la boca. Por supuesto que no. Pero mientras que estás trabajando en silencio, en tu asiento, falta de educación. Hay una cantidad de cosas que a mí me parecen tan locas, de cantidad de cosas que son supuestamente falta de educación, porque no se sabe a quién se le antojó que eso es falta de educación, porque tiene que ver con determinados formatos culturales absurdos.
Entonces un día entra la directora, vio que habían 3 niños. ¿Están masticando chicles en clase? ¡Ay, alguien tiene que poner orden acá! Porque si tú no pones el orden, yo voy a poner. Levántese inmediatamente y sáquense ese chicle de la boca. Todos nos quedamos helados. Le mostré el reglamento en la pared y le mostré todo el plan de trabajo. Con todo lo que los gurises habían trabajado, lo que habían entrevistado, o sea, la información de internet, los profesionales dentistas que habían investigado. Cuando le muestro todo el trabajo, la respuesta es la siguiente. Sí, tienen toda la razón del mundo. Es muy democrático, pero la escuela no es democrática. ¡Pum! La escuela no tiene que ser un espacio de aprender a manejar vínculos democráticos. No. Todo esto es muy bello, muy democrático, pero es una fantasía. La escuela no es democrática. ¿Ah? No, la escuela tiene que ser un espacio de aprendizaje para vivir en democracia. No lo fue. Así que la directora entró de esa forma y cuando le mostré todo eso, con todos los argumentos y todo un plan con objetivos, con esto, con metodologías, todo como les gusta a ellos, la historia fue eso. Muy lindo, un ejercicio democrático precioso. Precioso. Pero la escuela no es democrática. No. La escuela no genera, no es un espacio de... la escuela es un espacio para aprender lo que es la demagogia. En la escuela se aprende lo que es la demagogia. O sea, se aprende a pensar, a que lo que yo siento y pienso lo tengo que callar para sobrevivir. Y tengo que calzar ¿en qué? En un cuadriculado. Donde de alguna forma lo que se va a imponer es el chip de valores del docente y de la directora y de los adultos en general. Pero los adultos de la escuela, el chip de valores que el niño trae de su destino, ¿no? De su casa, se lo guarda. Bueno, entonces empieza esta fase de la expresión, donde los alumnos quisieron hablar y hablar y expresarse y expresarse y expresarse. Ahí todavía no había comunicación. La comunicación empezó a aparecer en esta fase. ¿Está? La comunicación empezó a aparecer en esa fase. Y la comunicación empezó a suceder en esa fase, porque de alguna forma se destrabó la capacidad de mi derecho a decir. Pero después de desahogarme y decir todo lo que yo tenía que decir en esta fase de la expresión, empieza con mucha paciencia la fase de escuchar. Y cuando el decir y el escuchar entra a una situación de equilibrio, empieza a suceder la comunicación. Ahora tenemos que saber que todos venimos ¿qué? Todos venimos cuadriculados. Y muchos, como decía en el video anterior, están ansiosos de la militarización, de lo que podremos llamar, lo que se ha llamado normopatía. ¿No? Personas que de alguna forma necesitan, tienen una personalidad con esta carencia. Necesitan espacios de normopatía. O sea, espacios de absoluta militarización con normas. Pero lo más fuerte de esto es que cuanto más controlas es por un lado, más se te escapa lo que querés controlar por el otro.
Y esto es esta situación. Cuanto más querés controlar a ese ser para que se quede escondidito adentro, ¿no? Para que no se exprese, más va a encontrar una forma perversa y disimulada de mostrarse. Y esta es la historia de la normopatía. Por eso, las personas que son muy autoritarias con los otros son muy permisivas consigo mismas. Entonces, muestran, por ejemplo, se ha visto en la iglesia, un discurso moralista con mucha normopatía hacia afuera y después me convierto en pedófilo. Se ve en la educación militar. Mucha norma, mucha normopatía hacia afuera, pero después yo puedo hacer cualquier cosa. En otros ámbitos. Porque todo lo que quiero controlar con la normopatía, en algún lugar va a reventar, y en algún lugar va a estallar. Y va a estallar de una forma disimulada, y va a estallar de una forma encubierta. O va a estallar en espacios donde eso se mantenga en silencio. Como la misma iglesia que está encubriendo todo lo que tiene que ver con la pedofilia. O con todos los crímenes que cometieron los militares por justamente este nivel de normopatía, de querer imponer niveles de norma para tener el control, pero los mismos que imponen las normas las rompen y las quiebran. Entonces, luego que se permite la expresión del ser, luego que a través de dispositivos adecuados permitan que la expresión del ser empiece a encontrar una apertura, ahí yo a esa vez a los niños los invité a gritar, a correr y gritar. Hay una técnica que se llama el gibberish, que es la técnica del no lenguaje, donde se pueden canalizar lo que uno está sintiendo a través de ese no lenguaje que no tiene la carga semántica de las palabras. Y luego que uno destraba la capacidad de decir, puede empezar a abrir los oídos. Pero uno primero tiene que abrir la capacidad de decir. Aunque diga el disparate más grande, pero tiene que abrir la capacidad de decir. Para luego empezar a escuchar. ¿Y dónde nosotros encontramos espacios donde permitir que los niños digan? A mí me pasó en la UTU, trabajando como alfabetizadora laboral. ¿Cómo permitirle a un chico que hable de lo que le pasa? Profe, usted no me pida que yo no use drogas. Porque este mundo de mierda me tiene harto. Este mundo de mierda es de tanto dolor y de tanto sufrimiento, y está tan loco y está tan al revés y es tan injusto, que en el único ratito en que yo, por lo menos mientras todavía no me he muerto, en el único momento en que yo tengo un alivio es en el momento en que yo siento donde me fumo un porro o donde me drogo. Derecho a que el muchacho exprese lo que siente para después poder llegar acá y poder entrar a eso que siente y transformar lo que siente. Desde el lugar donde yo trabajaba, supuestamente trabajábamos con la subjetividad del alumno. Pero aparentemente el espacio para que eso se diera
no se logró, porque nuestra tarea era secundaria. Era ni siquiera secundaria, era la última tarea que podía existir. Entonces, los chicos empezaron a expresar eso, donde entraban otros docentes, de los que son normópatas. Y escucharon que de alguna forma yo les estaba permitiendo a los chicos que hablaran de lo que pasaba, de por qué se drogaban, de qué era lo que sentía que les pasaba con el mundo, para que de verdad tuvieran un espacio de expresión donde pudieran sacar la rabia y el dolor que sentían por el mundo. Pues esta docente fue a contarle a la directora que yo les estaba permitiendo a los chicos estar a favor de la droga y que de alguna forma les estaba permitiendo a los chicos que ellos expresaran toda su negatividad respecto del mundo. Que como yo no era una docente positiva. ¿Qué? ¡Qué droga! Diga cosas positivas. El mundo es lindo. ¡Qué bello que es el mundo! Yo le digo no a la droga y el mundo es hermoso. ¡Ay, qué hermoso que es el mundo! El mundo es lindo, la felicidad, jaja. ¿Dónde quedaba el trauma de ese muchacho y la herida profunda? Atragantado. No hubo forma de poder explicarle a los docentes que estaban en este estado. Habían otros que no, pero había muchos docentes que estaban en este estado. Y a la directora menos. Si el muchacho empieza a sacar lo que siente, es posible que luego pueda encontrar una posibilidad de comunicación y de verdad pueda escuchar que a lo mejor la vida tiene la otra cara. Pero primero tengo que darle permiso. ¿Para qué? Legalizar su derecho su legítimo derecho a decir lo que de verdad siente. Y si está podrido de la vida, que lo exprese. Porque después recién vamos a poder ver la otra cara. Bueno, esto viene porque los propios procesos a veces son muy fuertes. Estos días anteriores yo les decía que sentí un cansancio muy grande. Un cansancio muy, muy grande. Había un enorme cansancio de vivir. Entonces a partir de ahí, en esto de yo y el otro y yo, y como yo no puedo ser porque al otro no le gusta que yo sea como soy y que diga lo que siento y pienso y que de alguna forma exprese como soy. Cuando sale desde la profundidad, al otro no le gusta. Pero de alguna forma va a sentir, el otro va a sentir lo mismo, va a sentir que yo hago lo mismo respecto de él. Entonces, ¿qué nos pasa con esto? ¿Qué nos pasa con esa fase? ¿Qué nos pasa a los humanos con esta fase? Cuando nos empezamos a permitir esto, que no es lo mismo que la expresión esta. Acá hay una forma de expresión, pero la represión es la expresión de ¿qué? De programas aprendidos. No es la expresión del ser, la pura expresión del ser. Acá lo que se puede dar es una batalla de esgrima intelectual. Acá, en este plano, lo que puede haber una batalla de esgrima intelectual, donde el que tiene más discurso intelectual puede llegar a ¿qué? Cuando tiene más discurso intelectual, puede llegar a ganar la batalla de esgrima intelectual. Otro puede ser más astuto, no tiene lo mismo, pero puede llegar a ganar. Muchas veces
El juego político está acá. Es un juego de esgrima intelectual, inclusive dentro de un mismo partido. El que va a llegar a ser líder va a ser alguien que tiene mucha astucia e inteligencia para manejar esta batalla de esgrima intelectual. Pero no es esta expresión, la expresión auténtica del ser, que es otra cosa, que viene desde otro lugar. Y a esto vamos a llegar, a una comunicación auténtica y profunda, que no es una batalla de esgrima intelectual. A esta comunicación vamos a venir después que empieza a suceder esto. Les decía que entré a un proceso de muchísimo cansancio. Mucho. Porque mirando hacia atrás, pude ver a lo largo de mi vida una larga trayectoria de ver cosas que los demás no veían. Esto en el camino chamánico se llama, el que ve lo que los demás no ven, se llama el Heiyoka. Se le domina el Heiyoka. Y en el diagrama se muestra así. En un círculo. Este círculo está dividido a la mitad. De este lado estoy yo. Y de este lado están los otros. Entonces, desde acá, sin duda, que estos tienen un ángulo diferente. Estos tienen un ángulo diferente y el que mira por acá no ve lo mismo que el que ve por acá. Y el que mira por acá no ve lo mismo por acá. Hay diferencias en la percepción. Diferencias graduales. Pero el que mira desde acá, la diferencia es enorme. De este lado estoy yo y del otro lado están los otros. Yo veo un lado. Hay una película, creo que es, que habla de ver el lado oscuro de la luna, ¿no? Habla de eso, de la posibilidad de ver el lado oscuro de la luna. Supongamos que este fuera el lado oscuro de la luna. Y este tiene la posibilidad de ver eso. Y para él lo que ve es odio. Y para estos no. Entonces cuando este muestra esto, estos le dicen que está loco. Entonces, desde niña, yo tenía imágenes. Desde los 4 años, yo tenía imágenes donde realmente veía que un tsunami gigantesco estaba amenazando la Tierra. Un tsunami que de alguna forma era creado y o alimentado por el humano. Y yo mirando desde acá veía ese posible tsunami todo el tiempo. ¿Cómo lo veía? Les cuento. Mi madre echaba flea y las moscas se morían. Mi madre ponía insecticida y las moscas se morían. Y yo entraba y salía de la realidad. Entraba en la realidad lineal y veía moscas muriéndose, pero salía de ahí y veía que eran personas muriéndose, sin poder respirar, quemadas, muertes rabiosas. Volví a mirar las moscas, se me borraba la escena y volví a pensar, a ver que eran personas. O sea, de pronto miraba como si mirara desde acá. Y lo que veía eran moscas, pero de pronto miraba desde acá y no veía moscas. Entraba en otra dimensión de conciencia. Y en vez de moscas veía personas muriéndose de esa forma. Por suerte la psiquiatría no existía en ese tiempo. En otros videos he contado la historia de
el fuego líquido y todas esas cosas que yo veía. Entonces desde niña empecé a mirar y a ver alternativamente, mirar de acá y mirar de acá, mirar de acá y mirar de acá. Y cuando desesperadamente quería mostrar que este tsunami que te está viniendo con esto, con el coronavirus, y con todo esto que se viene, y que se viene en grande, pero no es solo el coronavirus parece que ha sido una de las olas que le dio un empuje muy grande, pero esto se está generando hace bastante tiempo. Una de las pandemias más grandes que yo digo está siendo los niveles de suicidio, y está prohibido hablar de ellos. Pero hay niveles de suicidio impresionantes, no se puede hablar de eso. Y de los niveles de hambre y cantidad de cosas más. O sea, estamos en una crisis muy grande de una civilización que se basó en una gran mentira, en negar la inteligencia organísmica que me conecta con la Tierra. Entonces, después de años de estar mostrando este lado, de que nadie me diera bolilla, ahora en estos últimos tiempos parece que lo puedo mostrar y que hay un poquito de más apertura y no soy ya tan la loca. Pero antes de años fui la loca, fui la psicótica. Fui la rara. Ahora parece que puedo sostener cuando veo de acá. Y que de alguna forma muestro algo, pero de alguna forma eso que muestro, yo no pude convencer. Y hay gente que dice que convencer es una falta de respeto. Y yo pienso que sí y que no. Depende de cómo generes ese intento de convencer. Yo siento que a veces, si tú ves a un flautista de Hamelin tocando la flauta, digamos que la melodía es la civilización. Las flautas son los instrumentos con que se genera esta civilización. Y el flautista es toda una sociedad que apuesta a crear esta civilización. Si vos estás gritando como loco y desesperado, queriendo mostrar que sos una rata diferente, que te das cuenta que las ratas ciegas se van todas al abismo, y gritás como loco y desesperado, si no, ¿qué haces? Te sentás así y mirás como todas las ratas se van y se caen al abismo. Y vos te quedas ahí. No sé si conversar está bien o está mal. Yo creo que hay en algún momento en que uno necesita sacudir algo para que alguien se dé cuenta de que algo está pasando. Y por ahí, a lo mejor de 100 encontrás alguno que, opa, mira. Y reacciona y puede empezar a mirar. Ah, mira. Sino que te sentás así a mirar. Ah, mira, todos mis hermanos están yendo para allá. Todos mis hermanos van atrás encantados con la flauta de Hamelin, que es esta civilización con este paradigma, un paradigma que se los va a tragar a todos, un paradigma con una lógica que se los va a tragar a todos. Todos van hacia un futuro suicida. A un futuro suicida colectivo. Entonces sentí mucho cansancio porque creo que desde esta niña que veía, de pronto veía moscas muriéndose, pero de pronto miraba desde acá y no veía moscas, veía estas imágenes que eran imágenes de futuro. Después me encontré en el Camino Rojo gente que veía las mismas imágenes en la salida de un temazcal. Y entonces empecé a decir, bueno, no soy la única que ve esas imágenes de los futuros suicidas. No soy la única que las ve, ¿no? Pero yo me pasé viendo esas imágenes. Entonces sentí mucho cansancio.
porque me parece que yo sentía eso. Sentía, borrando esto. Sentía acá el abismo, acá el flautista de Hamelin tocando la flauta, ¿no? Acá el flautista tocando la flauta, acá la mayoría de las ratas, siguiendo ese sonido y viniendo a caerse por el abismo, todas ciegas, ¿no? Y acá sonando el sonido hipnótico. Y esta rata acá, que parecía que había empezado a ver otra cosa, sentir que esta rata acá, gritando como loca. Miren que van para el abismo. Miren que van para el abismo. Por favor, miren. Y sin que nadie la entienda. ¿Qué tenía que hacer? Callarse. Sentarse, dejar de gritar y ponerse a mirar como todos estos seres iban hacia el lado. O dejarse de joder y venirse y meterse acá e irse con todos. Que por supuesto, en algún momento el arrastre iba a funcionar. Entonces sentí muchísimo ese cansancio. Un cansancio muy, muy grande. Y sentí como cansancio de vivir. Porque me pasé diciendo que se venían tsunamis muy grandes. Y que solo aquel, el que ha podido trascender profundos tsunamis internos, es capaz de poder comprender el tsunami global, el tsunami plural al que vamos como humanidad. Y poder darnos la posibilidad de trascender esto. Entonces hoy decía algo, ¿no? Hoy decía algo, alguien. El coronavirus mata, pero el encierro mata. No. El encierro mata al que no tiene caminos para ir hacia adentro. Entonces hay que entretenerse con jueguitos, con esto, con lo otro, distraerse. El que tiene buenos caminos para ir hacia adentro no muere, renace. Pero esta educación no nos ha permitido generar caminos hacia adentro. Caminos cada vez más profundos hacia adentro. Entonces, con ese cansancio tan grande, quiero terminar ahora este video acá. Anoche me acosté haciendo una derivación nocturna. Estaba muy cansada, pero había una suerte de, ya vieron lo que les planteaba, la capa de la frustración, que me hacía sentir que, ¿cómo es que no pude hacer nada? ¿Cómo es que todo esto va ocurriendo? Y yo, que vi otra cosa, la quise mostrar y no logré detener a nadie. A detener en realidad y de forma profunda. Y me acosté con ese cansancio, pero un cansancio que no me permitió un descanso profundo porque había como toda esa carga de frustración que vimos, ¿no? Esa carga de frustración que genera esa dificultad, ¿no? Y bueno, hoy tuve la respuesta. Y la respuesta que tuve me conmovió profundamente. Pero la respuesta se la voy a dar en el próximo video. Muchas gracias.